La invasión de Rusia a Ucrania va a ser un hecho histórico, pero si miramos a esa historia, nos podemos remontar al 1989, cuando comenzó a caerse el sistema comunista en Europa Oriental, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Alemania del Este y eventualmente en la propia Unión Soviética, que se desmembró. Salieron 14 naciones nuevas. 2 millones de millas cuadradas perdió la Unión Soviética en ese momento, en el 1991. Eso es el equivalente al territorio de 11 estados de Estados Unidos, incluidos California, Alaska, Texas. Es un territorio enorme. Es lo mismo que combinar Argentina, México y España. Esa es la cantidad de territorio que perdió la Unión Soviética en 1991. Quedaron humillados. No solamente perdieron territorio, el sistema económico que venían defendiendo desde principios del siglo XX quedó totalmente desprestigiado, su gobierno quedó desprestigiado. En Estados Unidos y en Europa Occidental se celebró, y en la propia Europa Oriental, los países que estaban saliendo del sistema comunista lo celebraron, pero dentro de Rusia eso fue un periodo muy difícil. Se empobreció mucho la gente y de hecho en esas repúblicas que salieron de la Unión Soviética también se empobreció la gente, porque estaban acostumbrados a un sistema desde 1917 que le daba todo a los ciudadanos. No les daba riqueza, pero los ciudadanos estaban acostumbrados a que tenían una seguridad en casa, en trabajo, en comida, en salud. Todo eso estaba provisto, y de momento el Estado dejó de proveer eso. La gente tuvo que comprar todas esas cosas, pero la economía estaba por el piso, así que se empobreció, llegó a la miseria y a pasar hambre. Mucha gente, mucho peor de lo que estaban en aquel momento. Y esa época la gente la recuerda con mucha humillación. Además tenían aquel presidente Boris Yeltsin que tenía problemas de alcoholismo que le afectó su capacidad de gobernar el país inclusive. Entonces de esa época sale parte de este nacionalismo, que es un resurgimiento que trae Vladimir Putin y gente que está alrededor de él, un poco para rescatar esa autoestima perdida a final del siglo XXI, en el que les pasó todo eso. Pero además de eso, les prometieron, no lo hicieron, no hubo un pacto, no hubo un compromiso formal, pero les prometieron a Mikhail Gorbachev y al propio Yeltsin que esas repúblicas que antes eran parte de la influencia rusa, no eran parte de la Unión Soviética, pero eran parte de Europa Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, que ahora se había dividido en dos, Rumanía, Bulgaria, eran Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia había pasado por su propia guerra al final del siglo XX, y le prometieron a la nueva Rusia que no se preocupara, porque en esos países que ahora iban a dejar de ser comunistas no iban a poner armamento bélico ni armas de destrucción masiva. Por supuesto iban a tener sus ejércitos, pero que en otras palabras, que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluye Reino Unido, a países poderosos de Alemania, países poderosos de Europa, que ellos no iban a poner armamento en Polonia o en Lituania o en Estonia, en Latvia, pero lo hicieron. No solo colocaron armamento cerca de la frontera de Rusia o de Bielorrusia, que es un país de los que se desmembró de la Unión Soviética, que ha quedado como uno de los fieles aliados a la política exterior rusa. Pusieron eso. Además, gran parte de esos países se unieron a la Unión Europea, que es un tratado comercial, pero que también es un tratado de movimiento de personas, y también incluye dentro de eso, y también dentro de las cláusulas de la Unión Europea hay un compromiso de seguridad. Cuando le llaman seguridad, eso quiere decir que si dos países tienen una alianza de seguridad, si uno de esos dos países es atacado por otro país, el otro tiene que intervenir como si lo hubieran atacado a él. Y esa alianza de la Unión Europea, aunque su objetivo no es ese, pero incluye esa cláusula. Así que si le añadimos la OTAN a la Unión Europea,
hay muchos países de Europa que antes eran aliados fieles a la Unión Soviética y ahora en muy poco tiempo habían pasado a ser aliados de su enemigo o de su antiguo enemigo y se habían apertrechado de mucho armamento. Y desde la perspectiva de esos países, de Polonia, de las repúblicas bálticas, es racional hacer eso, porque ellos se habían querido zafar de la influencia de la Unión Soviética y entendían que la única manera de garantizar eso era teniendo a la OTAN allí para que no se le ocurriera a Rusia entrar allí. Pero eso ha resultado ser una imprudencia histórica, porque aunque cada país tiene derecho a hacer dentro de su soberanía, en principio, lo que quiere, lo que fueron haciendo fue ir acorralando a Rusia de alrededor y le han colocado prácticamente una herradura de países que pertenecen a la OTAN o países, y si incluimos a la Unión Europea, más todavía, desde Escandinavia, Noruega. Noruega está en la OTAN, por allá pasamos por todos esos países bálticos, toda la zona, hasta Turquía, hasta allá abajo, inclusive la salida rusa al mar por el sur. Rusia no tiene muchas salidas al mar, la salida al mar por el sur tiene que pasar obligatoriamente por aguas territoriales de Turquía, que es parte de la OTAN también. Así que cuando uno combina este resurgimiento del nacionalismo ruso, también un resurgimiento de la economía rusa, que en el siglo XXI le pasó como a muchos otros países que dependen de exportaciones de muchos productos. Rusia depende más del gas y el petróleo, pero Rusia es enorme y exporta muchas cosas. En el siglo XXI, los primeros 10 años, aumentaron mucho los precios de las exportaciones de materias primas y a muchos, Brasil, Argentina, México, muchos países en desarrollo se beneficiaron de eso, y Rusia en ese sentido también. Así que en el siglo XXI hay un resurgimiento de la economía rusa, un resurgimiento del nacionalismo ruso, y a la misma vez durante el siglo XXI fue aumentando la cantidad de países que fueron aliándose a la OTAN. Y entonces ya desde la perspectiva rusa, la gota que va a colmar la copa es cuando Ucrania solicita entrar a la Unión Europea y solicita entrar a la OTAN. No quiere decir que lo vayan a admitir. Por ejemplo, Turquía lleva décadas solicitando entrar a la Unión Europea y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque para entrar a la Unión Europea todos los países tienen que estar de acuerdo. Con que uno solo diga que no, ya es suficiente para que no entre el nuevo país. Así que no es tan sencillo que Ucrania entraría a la Unión Europea, pero entrar a la OTAN es más probable, y eso comprometería entonces a cualquier país integrante de la OTAN a participar en algún problema dentro de Ucrania, que francamente desde la perspectiva de la OTAN no le conviene que Ucrania sea parte de la OTAN, porque Ucrania ahora mismo lleva mucho tiempo con una guerra civil. Desde el año 2014 hay una guerra civil, no en todo su territorio, es un país enorme, pero sí en la parte oriental, unas regiones que dan hacia Rusia, que como es natural, como región fronteriza al fin, hay población de los dos países a ambos lados de la frontera, pero en este caso hay más rusos en el lado ucraniano. Y esa guerra civil se da desde el año 2014. Recordarán que en el año 2014 la península de Crimea todavía era parte de Ucrania, que fue los contornos a los que la comunidad internacional y en aquel momento Rusia, en el 1991, estuvieron de acuerdo con que esas eran las fronteras de Ucrania. Rusia en aquel momento no dijo, no estoy de acuerdo con esa frontera, yo reclamo a Crimea como parte mía. No lo dijo en aquel momento. Pero en el 2014 surgió un movimiento prorruso en Crimea que se aprovecha por el gobierno ruso para auspiciar un referéndum que realmente tiene muy poco de libre, en el que los habitantes de Crimea votaron a favor de salirse de Ucrania y anexarse a Rusia, y en ese momento Rusia interviene militarmente, realmente la invade, con el pretexto de que está siguiendo la voluntad
de los habitantes de Crimea, que eso fue un asunto de autodeterminación, que francamente es una interpretación muy liberal de lo que quiere decir autodeterminación. Realmente eso no fue autodeterminación, sino fue que Rusia se quiso posesionar de un territorio que considera vital para su seguridad nacional, pero se lo permitió que Ucrania lo tuviera como parte de su territorio al principio, cuando se independizó. Y ahora está tratando de corregir, digamos, desde su perspectiva lo que es eso. Pero eso no acabó ahí, sino que continuó en las regiones, esas regiones del Donbass, que son donde está esa guerra civil desde el 2014. Y ahí ha muerto más de 14,000 personas, se han desplazado más de 1,5 millones de personas. Así que desde esa perspectiva, para quienes viven allí, la guerra no empezó en estos días, sino que empezó ya hace 8 años, cuando comenzó esa guerra civil, y hay milicias allí que quieren separarse de Ucrania, son prorrusos y en última instancia van a pedir ya sea la anexión a Rusia o crear unas repúblicas que ellos han declarado que son la República Popular, República Democrática, que es el nombre que se le da tradicionalmente a un sistema político que es socialista. Pero la realidad es que han estado apoyados por el ejército ruso. Para darles un ejemplo, esas milicias han derribado aviones de combate. Eso no lo hace una persona con una ametralladora escondido en el monte. Eso es armamento muy caro, sofisticado, que lo tienen ejércitos como el ejército ruso. Así que no cabe duda de que Rusia ha estado involucrada en esa guerra civil, pero también es cierto que allí han muerto muchas personas y muchas de esas personas son rusas y que el gobierno ucraniano ha respondido a ese intento de independencia también enviando al ejército por eso es que está esa guerra civil. Así que desde esta perspectiva se puede decir que el alegato que hace Vladimir Putin de que ahí hay una población étnicamente rusa y algunos inclusive tienen pasaportes rusos, tienen ciudadanía rusa, que hay una población que tiene peligro de su integridad física y su propiedad, eso es cierto. Ahora, de ir allí a tener el derecho a invadir otro país, hay una distancia muy larga. Y de hecho, un error que cometió Occidente en ese sentido fue no prestarle atención a esa guerra civil que estaba sucediendo en Ucrania y verlo como algo marginal. No lo era para Rusia. Y Rusia ahora ha decidido que este es el momento. ¿Por qué lo hace ahora? Porque Ucrania no tiene un pacto formal ni de la Unión Europea ni de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no tiene ningún tratado de alianza de seguridad militar con ninguno de esos países. Así que desde la perspectiva rusa, si su intención es ocupar parcial o totalmente a Ucrania, este es el momento de hacerlo. No es después cuando Ucrania está más cercana a los que pueden ser sus rivales. Joe Biden está en mejor posición de enfrentar esta crisis que la que habría estado Donald Trump porque tiene mejor relación con sus aliados en Europa. Y es imprescindible esa relación, esa comunicación para que no vayan a alguno de ellos a tomar una decisión incorrecta pensando que eso era lo que se esperaba de ellos. Donald Trump, cuando llegó a la presidencia, le exigió a sus aliados de la OTAN que ayudaran a pagar los costos de las bases militares y de las fuerzas armadas. Y no tuvo la mejor relación con Europa Occidental, con la Unión Europea que haya tenido Estados Unidos, excepto con Reino Unido, que sí tuvo una relación buena. Y de hecho Trump tuvo una relación bastante buena con el propio Putin. Por otro lado, el presidente Trump era una figura bastante impredecible. Biden es mucho más predecible que lo que era Donald Trump. Y en estas cosas, cuando hay una crisis que puede llevar a un conflicto entre dos potencias, es muy importante poder predecir lo que el otro va a hacer para tomar decisiones correctas. Cuando es impredecible lo que el otro lado va a hacer, aumenta la probabilidad de tomar decisiones erróneas que empeoren la situación y lleven a un conflicto más grande.
Así que desde esa perspectiva, a pesar de la retórica y la apariencia de bully, de hombre fuerte que tiene Donald Trump, en esta circunstancia el estilo de Biden es más apropiado para enfrentar una crisis no solo frente a Rusia, sino junto a sus aliados. China, por su parte, no apoya la invasión, pero tampoco la condena. Ni siquiera han utilizado la palabra invasión. Y en este caso se da el hecho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues aquí el enemigo de Estados Unidos es Rusia, pues ese tiene más en común en este caso con China. Y China tiene su Ucrania en Taiwán, porque China tiene el mismo discurso con Taiwán de que eso es parte históricamente de China, igual que Rusia, ahora con Vladimir Putin, alegan que Ucrania ha sido históricamente parte de Rusia. Igualmente, si China intentara hacer algún tipo de movimiento de poner barcos cerca, de cercar a Taiwán, de dar la impresión de que está preparándose para una invasión, tendría que enfrentarse a la misma gente que se está enfrentando ahora mismo Rusia, además de Corea y Japón, obviamente, pero tendría a la OTAN, Estados Unidos también, haciéndole frente y probablemente dándole algún tipo de ultimátum. Así que en ese sentido, pues tendría más en común la visión de política exterior China con Rusia que con Estados Unidos. Son dos potencias emergentes que están también buscando su posición en un mundo multipolar. Usted dirá, ¿qué potencia emergente es Rusia? Si fue potencia durante el siglo XX, lo fue, pero dejó de serlo. Y está otra vez tratando de establecer su posición en el mundo. Y hay muchas similitudes, en este caso, con eventos anteriores, como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Se están dando ahora una carrera armamentista. Eso se dio antes de la Primera Guerra Mundial. Se están creando alianzas militares grandes, cerradas. Eso está sucediendo también ahora. La organización de Shanghái, por ejemplo, que es una organización no tiene el formalismo de la OTAN, pero sí tiene unos conceptos de alianza militar. Y ahí está Rusia, ahí está China, está India, Pakistán. Hay varios países, Irán, varios países que podrían formar eventualmente algún tipo de alianza militar muy fuerte también. Eso también se está dando. Y hemos visto que en la Segunda Guerra Mundial, la expansión de Japón en parte era por la búsqueda de combustibles. Podemos ver que a veces estas cosas en el momento no se dan cuenta, pero cuando uno los mira con el crisol de la historia, se da cuenta de que todas las señales estaban ahí. Y ahora mismo hay muchas señales de que están caminando en la dirección hacia una guerra entre potencias. Y no solo en Ucrania, porque Ucrania es ahora, pero hay toda una frontera de Europa oriental con Rusia o con aliados de Rusia como Bielorrusia, Moldavia, donde puede encenderse alguna chispa en algún momento. Y dado que el nivel de tensión ya ha aumentado a un nivel tan alto, bueno, para Ucrania no es tensión, para Ucrania ya es una guerra como tal, pero para el resto del mundo y especialmente para Europa y sobre todo para Europa Oriental, están en estado de alerta total y tienen razón para estarlo. Cualquier chispa que se explote en alguno de esos, de alguna imprudencia de alguno de esos países, incluido Rusia, incluido cualquiera de ellos, puede provocar que tenga que entrar entonces otro grupo mayor de países y se les vaya totalmente de control. Hasta ahora, la apuesta del gobierno ruso es que ellos saben cómo va a reaccionar Estados Unidos y cómo va a reaccionar Europa Occidental. Y han apostado a que si se meten en Ucrania y se apoderan de Ucrania, no van a tener consecuencias militares. Sí saben las consecuencias económicas, ya se las dijeron desde antes.
De hecho, tanto la OTAN como Estados Unidos, Europa, le dijo a Rusia, se lo dijo al mundo, pero le dijo a Rusia, si te metes en Ucrania, no vamos a irnos a la guerra contra ti, por lo menos no militar, te vamos a hacer una guerra económica, pero no vamos a meter soldados allí. Así que eso fue una apuesta calculada, una decisión racional desde la perspectiva de Rusia de que estaban dispuestos a pagar ese precio con tal de quedarse parcial o totalmente, ya sea con Ucrania o crear allí una república satélite de Rusia, como antes fue parte de la Unión Soviética. Pero al fin y al cabo, lo peor que va a pasar aquí, lo peor que va a pasar es que se va a aumentar una crisis humanitaria en Ucrania. Probablemente vamos a ver refugiados en las fronteras con Hungría, con Rumanía, con Polonia, con las repúblicas bálticas. Y eso todavía aumenta más las tensiones si es que esas fronteras se cierran, si es que hay soldados a ambos lados de la frontera. Eso le va a poner a su vez presión, esos países le van a poner a su vez presión a los otros países que no tienen frontera, como Alemania, como Francia, de que hagan algo, porque ellos son los que están pagando las consecuencias. Y le van a poner unas sanciones económicas muy severas a Rusia, le van a cortar el crédito a individuos personalmente, de estos billonarios que hay allí, les van a congelar sus propiedades, sus activos, pero hay un límite de lo que pueden hacerle a Rusia, porque Rusia no es la única que paga las consecuencias, sino que hay muchos países que van a pagar las consecuencias y que son aliados. De hecho, en alguna medida el mundo entero va a pagarlas, porque ya los mercados de valores han bajado, han caído en el mundo entero. Los precios de los combustibles probablemente van a continuar subiendo por esta crisis, pero para Europa el potencial es peor, porque 40% del gas natural que consume la Unión Europea viene de Rusia, les provee petróleo, y hay países como Alemania que son más dependientes todavía de ese combustible ruso, y parte de ese combustible pasa por Ucrania, por un gasoducto ucraniano. Entonces, si el efecto de prohibirle, si es que lo hicieran, no han prohibido, no lo han hecho, pero el efecto de limitar la capacidad de Rusia de exportar petróleo o exportar gas natural, tendría un efecto muy negativo sobre los aliados mismos de Estados Unidos, que son países democráticos donde hay gobiernos que tienen que ganar elecciones, y sus electorados les van a poner presión si se ponen muy difíciles las consecuencias económicas que ellos tienen que pagar. Le van a poner presión a sus gobernantes para que hagan algo, para que liberen eso. Y al fin y al cabo, de eso es lo que se trata, porque siempre pensamos en los países como si fueran bolas de billar que chocan unos contra el otro, pero que son sólidas, pero no es así. Los países tienen sociedades políticas, y aunque sean democráticos o aunque sean antidemocráticas, los gobernantes están allí porque tienen una gente que los mantienen allí. En las democracias pues se deben a mucha más gente, pero en las autocracias también tienen que mantenerse ahí, porque hay un grupo de gente que los mantiene. Y estas sanciones lo que intentan hacer es socavarle esa base de poder a Vladimir Putin, tanto en la élite económica, a quienes están atacando en muchos casos por nombre y apellido, tanto a esa gente como al pueblo, porque las sanciones económicas las siente la gente. Por ejemplo, la moneda, ya el rublo ruso, la moneda está por el piso, pues eso hace que la inflación se dispare inmediatamente, y eso es muy doloroso para la gente porque los empobrece. Y la apuesta de la que habló precisamente el presidente Joe Biden en una conferencia de prensa reciente, su apuesta no es a que Rusia se vaya de Ucrania inmediatamente. Él admitió que estas sanciones no van a provocar que Rusia se vaya mañana o la semana que viene. Su apuesta es a que estas sanciones van a tener efectos a largo plazo. Esas son sus palabras, que esto va a tomar tiempo.
Es decir, apuesta a que el desgaste económico, financiero, pretenden también limitarle el acceso a tecnología nueva, ellos dicen que van a exprimir a Rusia económicamente y apuestan a que al hacer eso va a haber una presión dentro de la sociedad política rusa o dentro de las élites políticas, ya sea para que Rusia abandone Ucrania o ya sea para que haya un cambio de gobierno. Esos son unos objetivos que, aunque se ven concretos, pero es muy difícil que unas sanciones económicas provoquen eso, por lo menos viéndolo a corto plazo no va a suceder como él dice, pero inclusive a largo plazo está difícil. Lo que nos queda entonces es la lección de que a pesar de que hay muchas instituciones internacionales y tratados mundiales, al fin y al cabo Rusia nos está dando la lección de que todavía los países poderosos, las grandes potencias que tienen los grandes ejércitos, son capaces de ejercer su voluntad aún en contra de toda la comunidad internacional. Y eso en un mundo multipolar es peligroso. Así que lamentablemente este momento yo digo que va a cambiar el rumbo de la historia, porque de aquí en adelante nos estamos dando cuenta de que en un mundo multipolar pueden suceder muchas cosas y es muy difícil mantener una estabilidad en el mundo. Así que no es para alarmarse, pero sí es para estar muy pendiente de lo que está sucediendo allí, porque va a elevar el nivel de tensión entre las grandes potencias, por lo menos durante mucho tiempo.